Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a una clase más del curso Herramientas Computacionales en Ingeniería, impartido por el profesor MNC Hipólito Ruiz Martínez. Recordemos que estamos comenzando una nueva serie de videos en donde vamos a aprender cómo programar con la calculadora TI Inspire CX-CAS, la famosa calculadora Texas. El día de hoy veremos nuestro segundo tema. Empezaremos a comentar lo que es el bloque if y el bloque if anidado. Vamos a revisar dos ejemplos donde revisaremos cuál es la sintaxis correcta dentro de la calculadora para utilizar estas estructuras, y sobre todo repasaremos problemáticas bastante populares dentro del mundo de la ingeniería. Así que pues vamos a empezar con los ejemplos. Tenemos dos propuestas de problemas. Siguiendo con nuestra serie del curso, programa número 4 nos pide hacer lo siguiente: calcular el área transversal de un anillo. En el diagrama podemos ver que lo primero que se nos solicita es pedir cuáles son los dos diámetros de este anillo. Un anillo siempre va a estar conformado por dos diámetros: un diámetro más grande, un diámetro más pequeño, un diámetro interior, un diámetro exterior. Siempre tiene que ser uno más grande que el otro, de lo contrario no sería un anillo. Así que una vez que solicitamos estos dos, vamos a compararlos para ver si se ingresaron correctamente. Según nuestra lógica, el diámetro 1 tiene que ser el mayor, el diámetro 2 tiene que ser el menor. Entonces en nuestra comparación vamos a preguntar lo siguiente: ¿el diámetro 1 es mayor que el diámetro 2? En caso de que eso se cumpla, vamos a mandar un mensaje de que están bien ingresados los diámetros. Pero en caso de que esto no se cumpla, es decir, que el diámetro 2 sea más grande que el 1, vamos a mandar un mensaje que diga mal ingresados los diámetros. Y procederemos a hacer una reasignación de variables. En esta reasignación vamos a utilizar la variable auxiliar que se llama aux. A esta variable le vamos a asignar el valor del diámetro 1. Al diámetro 1 le vamos a asignar el valor del diámetro 2. Y por último al diámetro 2 le vamos a asignar el valor que previamente guardamos en aux. De esta manera lo que hicimos fue cambiar nuestros valores. Lo que había en 1 se pasó a 2, lo que estaba en 2 se pasó a 1. Ahora sí, ya están correctos. Esto solamente lo vamos a hacer cuando no se cumpla nuestra comparación. Lo que vamos a hacer una vez saliendo del if se va a aplicar para ambos casos, tanto como si fue ingresado correctamente como si no. Hacemos la asignación de AT. Nuestra área transversal es igual a lo siguiente: pi cuartos, que se multiplica por el diámetro 1 elevado al cuadrado menos el diámetro 2 elevado al cuadrado. Aquí en realidad ya no nos importa cómo venían los diámetros, porque en el if anterior nosotros ya corregimos el orden en el que venían. De esa manera nos aseguramos de que ya no salgan números negativos al final en el área transversal. Para terminar el programa, todo lo que tenemos que hacer es imprimir el valor del área transversal. Vamos a pasar a codificarlo. Pasamos ya a nuestra calculadora. Recordemos que siempre que abrimos nuestro programa o encendemos nuestra calculadora física, esto es lo primero que debemos ver: escoger entre nuestros dos entornos qué es lo que queremos hacer. Dentro de nuestro curso vamos a abrir un nuevo archivo. Vamos a agregar siempre una calculadora. Recordemos que esta calculadora va a ser el ambiente donde se van a estar ejecutando todos los programas que hagamos. Entonces, si esta es la segunda clase de este curso, aquí vamos a estar revisando lo que serían los dos programas que veremos el día de hoy. Los vamos a probar en este entorno. La página 1.1 debe ser una calculadora. Una vez que ya tengo mi calculadora, esto se identifica por el margen gris que tiene con el barra de título. Vamos a ingresar a una nueva página. Usamos control y la tecla de dock. En esta página vamos a agregar un editor de programas. La opción número 9, editor de programas, nuevo. Siempre tenemos que llenar lo mismo. En el fondo vamos a ver que se crea la página 1.2. Nuestro programa en este caso es el programa número 4. Vamos a dejarlo tipo como programa con un acceso a librería de ninguno. No movemos nada más, solamente el nombre. Presionamos OK. Se genera nuestro programa. Entonces aquí lo tenemos. Como parte de las buenas costumbres, vamos a empezar siempre con nuestra documentación. Abrimos el librito para encontrar el símbolo de copyright. De una vez lo voy a copiar para no tener que estar abriendo el librito en cada una de estas ocasiones. Y vamos a empezar con la fecha. El día de hoy estamos a 18 de enero de 2021. Aquí pegamos nuestro símbolo para comentario. Esto se elaboró en la Ciudad de México.
en México. Elaboró el profesor MNC Hipólito Ruiz Martínez. Y el tema que estamos revisando es lo que se conoce uso del block if. ¿De acuerdo? De eso se va a tratar este tema. Y las instrucciones son muy sencillas. Calcular el área transversal de un anillo. Esto es lo que se nos pide elaborar. Al seguir la lógica de nuestro diagrama de flujo, no debemos tener ningún problema a la hora de codificar este programa. Sin embargo, vamos a añadir algo que no revisamos en nuestra última sesión. En la última sesión, nosotros comprobamos que cada variable que se declara y se utiliza dentro del programa también se almacena en el ambiente de trabajo donde se esté ejecutando. Es decir, también se guardaba esa variable dentro de la calculadora donde se ejecutaba el programa, donde mandábamos a ejecutar nuestro programa. Y eso no es del todo correcto. Cada uno de estos programas debe tener sus propias variables de manera personal e interna. Para eso vamos a hacer función de un comando que se conoce como local. Lo que va a hacer este método local es declarar variables, pero solamente funcionales dentro del programa. Todas las variables que nosotros declaremos dentro de ese local solamente van a servir dentro de nuestro programa. No importa en qué calculadora o en qué otro ambiente se esté ejecutando, esas variables se almacenan de manera interna en la memoria de este programa, no de la calculadora en general. Para poder encontrar ese comando, nos vamos a ir a la tecla de menú, vamos a darle la opción 3 de definir variables y es la opción número 1. En este local lo que debemos hacer en realidad es indicar todas las variables que vamos a estar utilizando en nuestro programa. Todas las variables las declaramos en este punto. Por eso es importante que nuestro programa lo tengamos pensado previamente, para saber cuáles son las variables, y no tener que andarme regresando a declararlas cada que se me ocurre que voy a utilizar una variable nueva. Esa es la importancia de los diagramas de flujo. Aquí me permiten ver en este diagrama cuáles son todas las variables que utilizaré. De 1, de 2, aux y at. Son todas las variables que vamos a necesitar. Así que todas estas quedan en la declaración de nuestro local. De aquí en adelante, todos nuestros programas van a utilizar este comando para tener variables individuales. Después de esto vamos a mandar un text. Recordemos, eso es en entradas-salidas. Opción número 5, text. Con este text simplemente vamos a decir al usuario qué es lo que vamos a hacer. Simplemente es un mensaje de texto. Abrimos comillas y escribimos: vamos a calcular el área transversal de un anillo. Tenemos nuestro mensaje. Este es el mensaje que le va a aparecer al usuario en cuanto comience a ejecutarse nuestro programa. Y ahora sí, estas son las dos instrucciones que dentro del diagrama de flujo no están marcadas, que solo las agregamos por estar en el entorno de la calculadora, pero que nosotros al añadirlas estamos mejorando nuestro programa considerablemente. Así que aunque no están en el diagrama directamente, porque son más específicas de la calculadora, es importante que nosotros las realicemos al principio. Ahora sí, vamos a empezar estrictamente con lo que nos dice el diagrama, que es solicitando dos variables. Para esto vamos a utilizar nuestro request. Entradas, salidas, opción número 3, request. Vamos a solicitar el diámetro 1, que es el diámetro mayor. Después de este texto, después de la comilla, ponemos una coma. Indicamos que se va a almacenar en la variable de 1. Posterior a esto, hacemos otro request que nos indica el valor del diámetro menor. Ponemos una coma y esto lo guardamos en la variable de 2. Hasta aquí ya tenemos el primer paso, ya hicimos el primer bloque de nuestro diagrama de flujo. Viene la parte de nuestro if, viene toda esta estructura. Esto lo vamos a encontrar precisamente como lo que es una estructura de control. En nuestra tecla de menú, la opción número 4 es precisamente la opción de control.
Inclusive el logo que tiene, el pequeño dibujito que está a un lado de este menú 4, ¿qué es? Es un if. Aquí mismo vamos a encontrar esta estructura. La opción que nosotros vamos a utilizar es la opción número 3, porque esta opción 3 presenta un if, un then, un else y un end if. Es muy curioso porque esto no ocurre en otros lenguajes de programación. Este then que aparece aquí simplemente está acentuando qué es lo que se va a realizar. Esto sería traducido al español como si fuera: si se cumple la condición, entonces hacemos lo siguiente. De otra manera, hacemos esto otro. Y se termina nuestro if. En este caso vamos a utilizar el que incluye el else porque tenemos dos caminos, porque tenemos la opción del sí y la opción del no. Si solamente tuviéramos una opción y del otro lado no se hiciera absolutamente nada, entonces podríamos utilizar una opción número 2. Pero como estrictamente tenemos dos opciones diferentes dentro de nuestra comparación, sí es importante que declaremos el else. De esta manera voy a tener el camino del sí y el camino del no. Así que seleccionamos la opción número 3. Esto ya me está generando la estructura de nuestro if. Aquí ya lo tenemos. En medio de if y then, ahí va a ir nuestra condición. Dicha condición es muy sencilla. Que D1 sea mayor que D2. De cumplirse esto, entonces, y escribimos acá abajo. Este es el camino del sí. Lo que está aquí dentro, inclusive, lo podemos comentar. Este es el camino del sí. ¿Y qué es lo que vamos a programar aquí? Simplemente un mensaje que diga: bien ingresados los diámetros. Como eso es solamente texto, lo podemos agregar con un text. Así que menú, entradas, salidas, text. Es un mensaje que dice: bien ingresados los diámetros. Y eso es todo lo que se hace en el camino del sí. En el caso del camino del no, eso lo vamos a ver aquí en el else. Este else significa de otra manera. Aquí vamos a poner ese comentario. Lo que está aquí dentro, esto es el camino del no. De no cumplirse esta condición, lo que vamos a decir es: mal ingresados los diámetros. Menú, entradas, salidas, text, comillas, mal ingresados los diámetros. Pero aquí sí tenemos que hacer más cosas. Después de este text que va a aparecer en pantalla y va a hacer una pequeña pausa, se hace la reasignación. Declaramos que la variable aux dos puntos igual, se hace con control y esta tecla de acá, aux dos puntos igual D1. A la variable aux se le asigna el valor de D1. Después a D1 se le asigna el valor de la variable D2. Y por último terminamos con que a D2 se le asigna el valor de la variable aux. Así es como se hace esta reasignación, así es como se hace este cambio. Entonces esto que nosotros acabamos de codificar es toda la estructura del if que tenemos aquí. Al salir de nuestro if, lo que queda por hacer es el cálculo del área transversal. AT, dos puntos igual, y vamos a escribir toda la operación. Aquí sí es importante que cada uno utilice todos los signos que ayuden a la calculadora a entender exactamente la operación que queremos hacer. Así que voy a escribir todo literal. El símbolo de pi lo vamos a encontrar en esta tecla, la tecla que se acaba de poner en rojo. Esa es la tecla donde vamos a encontrar distintos símbolos matemáticos. Ahí encontramos pi. Lo seleccionamos y luego ese pi tenemos que dividir entre 4. Esto dentro de un paréntesis que vamos a multiplicar por otro paréntesis donde encontraremos el diámetro 1. Pues podemos ir a nuestras plantillas para colocar una potencia que se eleva al cuadrado menos el diámetro 2. Nuevamente vamos a las plantillas, esta tecla de plantillas, seleccionamos la potencia y el diámetro 2 también se eleva al cuadrado. Esta es la operación que va a calcular el área transversal. Terminamos este ejercicio imprimiendo el área transversal. Menú, entradas, salidas, disp, mensaje que diga el área transversal es de dos puntitos, coma, a
T. Y listo. Ahí terminaría nuestro programa. Vamos a pasar a probarlo para cerciorarnos de que esto sea correcto. Entonces primero lo verificamos y lo almacenamos. Tecla de menú. Opción número 2, verificar sintaxis y almacenar. Nuestro programa se almacenó con éxito. Nuestra división se convierte en formato de fracción. Todo lo demás no se encuentra ningún error. Estamos listos para probarlo. Nos regresamos a la calculadora. Aquí en la calculadora, al presionar la tecla bar, vemos que ya aparece nuestro programa número 4. Lo seleccionamos y le damos enter para ejecutarse. Nuestro programa empieza con nuestro mensaje de que calcularemos el área transversal de un anillo. Presiono para que continúe y se me solicita el valor del diámetro mayor. Vamos a ponerlo de 6. Le damos OK. Y ahora se me solicita el valor del diámetro menor, que será de 4 en este caso. OK. Me aparece mi mensaje de que fueron bien ingresados los diámetros. Puse el mayor en mayor, el menor en el menor. Le doy OK y se termina de calcular mi área. El área transversal es de 15.707963. Este hecho nos indica que nuestro programa ya finalizó. Vamos a ejecutar esto nuevamente. Presionamos otra vez la tecla bar y nos damos cuenta de que ya no aparece el resto de variables que teníamos anteriormente. En nuestra sesión anterior, al presionar nuevamente la tecla de bar, aparecían todas las variables que utilizamos en el programa. Como nosotros declaramos el local, eso ya no ocurre. Entonces al presionar bar, solamente aparece el programa número 4. No importa cuántas veces lo ejecutemos, las variables que se utilizan en este programa son variables locales, que solo funcionan dentro del mismo. Volvemos a ejecutar el programa 4. Le damos enter. Aparece mi mensaje, lo confirmamos y vamos a poner los diámetros al revés. Decimos que el mayor es de 4 y que el menor es de 6. Me aparece el mensaje de que mal ingresé los diámetros. Yo le doy OK para que esto continúe. De todos modos, el cálculo se hace correctamente, sin caer en el error de los números negativos. Otra forma en la que se puede resolver este programa es utilizando parámetros. Los parámetros van a ser valores que se mandan a llamar, o mejor dicho, que se indican desde el momento en que nosotros ejecutamos nuestro programa. Para hacer uso de estos parámetros debemos hacer lo siguiente. D1 y D2, en lugar de mandarlos como request, vamos a mandarlos como parte esencial de la declaración de nuestro programa. Entonces borramos estos dos requests, el de ambos diámetros, y vamos a colocar justo donde definimos nuestro programa 4, dentro del paréntesis colocamos D1, D2. De esta manera lo que estoy haciendo es decir que D1 y D2 son parámetros que se deben de enviar siempre que mandemos a llamar el programa 4. O sea que ya no tengo que esperar hasta que se ejecute el programa y que la calculadora me pida que ingrese esos valores. No, yo tengo que mandarlos siempre en este orden. El primero que aparece es el diámetro mayor, el segundo que aparece es el diámetro menor. Todo lo demás queda exactamente igual, simplemente eliminé los requests. Verificamos la sintaxis y almacenamos este programa. Esto es correcto. Regresamos a la calculadora. En bar invocamos al programa 4. Si yo solamente lo dejo así, como habíamos hecho anteriormente, y presiono enter, me va a aparecer este error indicándome que tenemos pocos argumentos. A esta función o comando le falta uno o más argumentos. Y es verdad, me faltan los dos argumentos que acabo de programar, el diámetro mayor y el diámetro menor. Vamos a volverla a invocar, var, programa 4 nuevamente, y esta vez vamos a escribir dentro 6,4. Esos dos números ocupan las posiciones del diámetro mayor y el diámetro menor respectivamente. Le damos enter. Ahora sí se ejecuta correctamente con el mensaje de inicio. Le damos OK. Ya no me hace request, directamente me dice que mis datos fueron bien ingresados. Le doy OK y me aparece mi resultado. Esa es la diferencia con utilizar estos parámetros, estos argumentos. Esa es la diferencia. Ya no hago request, directamente los mando con la ejecución del programa. Vamos a volver a probar esto otra vez, invirtiendo en nuestros argumentos. Primero 4,6. Ahora estoy diciendo que 4 es el mayor y que 6 es el menor. Obviamente esto está mal. El programa me lo tiene que decir. Le damos enter. Se ejecuta el programa. Me dice que están mal ingresados, precisamente.
y termina de calcularse. Entonces ahí está. De esta forma ya tenemos las dos posibles maneras en las que vamos a ingresar estos valores. Hasta aquí terminaría nuestro programa número 4. Vamos a pasar a ver el programa número 5. En nuestro programa 5 vamos a encontrar una situación un poco más desafiante. Se nos pide codificar la resolución de ecuaciones cuadráticas utilizando la famosa fórmula general. Nuestro diagrama de flujo de por sí ya es un poco más grande, sin embargo, si conocemos la lógica de esta fórmula, realmente es muy simple de entender este diagrama de flujo. Empezamos solicitando nuestros tres valores, A, B y C. Lo que vamos a hacer después de esto es empezar con nuestras preguntas. Nuestra primera pregunta dice, A es igual a 0. En caso de que A sea igual a 0, esto quiere decir que no existe una ecuación cuadrática, ¿no? Recordemos que A es el coeficiente del término cuadrático. Y si esa A es igual a 0, quiere decir que no existe término cuadrático. Por lo tanto, no hay ecuación cuadrática, la función es una recta y la raíz se calcula simplemente con esta operación. Se dice entonces que x se le va a asignar el valor de menos c que se divide entre b. Se imprime el valor de x y ahí terminaría nuestro programa. Esto en caso de que se cumpla esta primera pregunta. En caso de que no se cumpla esta pregunta, entonces proseguimos, vamos a continuar. Y esta vez calculamos el discriminante. En la variable dis vamos a estar asignando lo que es el discriminante. Este discriminante es igual a b cuadrada menos 4ac. Es decir, es lo que va dentro del radical dentro de la fórmula general. Ese es el discriminante. Lo calculamos para poder hacer la siguiente comparación. El discriminante es igual a 0. En caso de que el discriminante sea exactamente igual a 0, quiere decir que tenemos una sola raíz. Esa raíz la vamos a asignar en la variable x y se calcula de esta forma. Menos b que se divide entre 2 veces a. Terminamos de imprimir el valor de ax y ahí finaliza nuestro programa. En caso de que el discriminante no sea igual a 0, hacemos una última comparación. Comparamos si el discriminante es mayor a 0. En caso de que este discriminante sí sea mayor a 0, quiere decir que van a existir dos raíces reales. Pero si el discriminante no es mayor a 0, o sea, es menor a 0, entonces van a existir dos raíces, pero raíces imaginarias. Como nuestra calculadora soporta las operaciones con números complejos, aquí estas dos opciones las voy a unir en un solo camino. Este camino se va a hacer para cualquiera de los dos casos. Es decir, que la disyuntiva que existe en esta última pregunta solamente es para saber si las raíces son reales o son imaginarias. Para cualquiera de los dos casos se calcula de la misma forma. x1 es igual a menos b más la raíz del discriminante que se divide entre 2 veces el valor de a. Mientras que x2 se le va a asignar menos b menos la raíz del discriminante que se divide entre 2 veces a. Se finaliza este camino con la impresión del valor x1 y del valor x2, las dos raíces. Y ahí terminaría también nuestro programa. Aquí estamos utilizando 3 if. Estos if están anidados. Estos if nos sirven para poder revisar todos los casos. Vamos a pasar a nuestra calculadora donde codificaremos esto. Estamos ya en nuestra calculadora. Antes de empezar a codificar lo que es la resolución para este programa, necesitamos configurar nuestra calculadora para que soporte las operaciones con números complejos. Es verdad que lo soporta, pero en las versiones por default predeterminadas no siempre viene configurado, así que hay que hacerlo previamente. Hasta arriba, a un lado del título, vamos a encontrar esta esquina. Justo en el botón donde está la batería, vamos a darle clic y vamos a seleccionar la opción que dice configuraciones del documento, que es la opción número 2. Aquí nos va a abrir todo este menú de opciones que podemos cambiar. Las que estamos viendo en pantalla son las opciones que vienen predeterminadas. Nosotros podemos ajustarlas a las que ocuparemos durante el curso. Un flotante lo vamos a dejar en 8.
el modo de cálculo lo vamos a cambiar de exacto a aproximado, para que de esta manera aparezcan siempre las aproximaciones decimales. Y por último, lo que nos interesa para esta parte, donde dice real o complejo, vamos a seleccionar la opción de rectangular. Si nosotros no habilitamos esta parte, no va a funcionar estas operaciones, así que es necesario que habilitemos a rectangular. Le damos OK y ahora sí, vamos a poder trabajar sin problema con números complejos. Ya estamos listos para comenzar a codificar. Vamos a pasar a la página 1.2 y aquí vamos a crear nuestra nueva página. Control Doc, opción número 9, un nuevo editor de programas. Vamos a nombrarle programa 5. Seleccionamos OK y estamos listos para comenzar. Nos reciclamos un poco los comentarios que ya tenemos. Vamos a copiar y pegar esto, solo para no tener que andar reescribiendo todo nuevamente. Vamos a cambiar el uso que vamos a ver ahora. Uso de block if anidado. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente: calcular las raíces de una ecuación cuadrática utilizando la fórmula general. Ahí están las indicaciones. Posterior a esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Empezamos como siempre. Aquí, aunque ya tenemos la opción de mandar A, B y C como argumentos, vamos a indicarlos dentro de request. La razón por la que hacemos esto es para que se vea un programa más completo. Es verdad que es más rápido y es más inmediato si los mando como argumentos. Sin embargo, para no programadores puede ser un poco confuso a la hora de interactuar con él. Entonces vamos a ponerlos como request. Primero que nada, vamos a hacer nuestra definición de variables, local, y vamos a seleccionar todas las variables que vamos a utilizar. A, B, C, de buenas a primeras. Luego necesitamos X, en caso de que sea una sola raíz. Después vamos a necesitar el discriminante para poder hacer el cálculo. Y terminamos con X1 y X2. Son todas las variables que vamos a utilizar. Recordemos que esto se verifica teniendo el diagrama de flujo previamente. Antes de codificar, un diagrama de flujo ayuda bastante. Mandamos ahora en entradas y salidas nuestro text, simplemente para avisar al usuario. Indica la ecuación cuadrática. Y empezamos con todos los requests. Entradas, salidas, primer request que dice indica el valor de A. ¿Dónde lo vamos a guardar? Pues en la variable A. Segundo request, entradas, salidas, opción 3. Indica el valor de B, que lo vamos a guardar en B. Por último, entradas, salidas, request, indica el valor de C, que lo vamos a guardar en la variable C. Aquí ya está nuestra primera instrucción. Vamos a pasar entonces a nuestro primer if. Como tenemos el camino del sí y el camino del no, va a ser en la opción número 4, la opción número 3. Dentro de las estructuras de control vamos a utilizar ese if que también tiene el else. Lo seleccionamos, ya me aparece toda la estructura. Empezamos con la condición. Si A es igual a 0. Si esto se cumple, entonces, y empezamos a hacer esto. ¿Qué vamos a hacer si esto se cumple? ¿Qué vamos a hacer si esto es correcto? Si este es el camino del sí. Mandamos, esta vez no un text, vamos a ponerlo dentro de un disp. Recordemos que la diferencia entre el text y el disp es que el disp simplemente lo va a mostrar dentro de la ejecución en la pantalla, pero no me abre una ventana nueva que pause mi programa. Así que vamos a dejarlo así, disp, y simplemente va a decir no hay ecuación cuadrática. Abajito vamos a invocar otro disp que diga la función es una recta
Seguimos en el camino del sí. Todas esas instrucciones están en el camino del sí. Hacemos la asignación de x, control, los puntitos igual. Le asignamos el valor de menos c, que se divide entre b. Terminamos esta rama del camino del sí con un último disp, entradas, salidas, disp, que diga la raíz es puntos, coma, x. De este modo ya terminamos todo el camino del sí dentro de el primer if. ¿Qué pasa en el camino del no? En el camino del no, lo primero que debo hacer es declarar el discriminante. Así que cuando esto termina en el camino del sí, simplemente brinca a donde termina el if y posteriormente termina el programa. Así que no se hace nada más. Pero si esto no se cumple, no se va a entrar a este bloque. Vamos a saltar al bloque del else, el camino del no. Y empezamos declarando lo que es this. A la variable this le vamos a asignar con dos puntos igual el valor de esta operación. B, recordemos la plantilla, potencia, b cuadrada menos 4 multiplicado por a multiplicado por c. Este es el valor de mi discriminante. Lo que sigue en este camino del no es preguntar si ese discriminante es exactamente igual a 0. Otra vez en menú, control, opción número 3. ¿Cómo sabemos que es número 3? Porque hay dos caminos. Porque tenemos el camino del sí y el camino del no. Esa es la implicación que tiene nuestro else. Entonces seleccionamos la opción 3. ¿Cuál va a ser ahora la comparación? Que this sea igual con 0. Si this es igual con 0, entonces nos vamos a esta rama del sí, donde vamos a asignar entonces otro valor de x. X, dos puntos igual, menos b, que se divide entre dos veces el valor de a. Como consejo, recordemos que es importante poner lo más claro posible nuestras operaciones, de tal manera que la calculadora interprete correctamente lo que queremos hacer. Aquí es donde vamos a encontrar la anidación. Este es el else de un if más grande. En este else de un if más grande tengo todo otro if metido. Este es el código que representa este bloque, que representa esta parte de un if dentro de otro if. Aquí está la anidación. Entonces, después de que asignamos el valor de x, simplemente vamos a imprimirlo. Mandamos un mensaje que dice, otra vez con disp, no con text, otra vez en entradas salidas, con disp, un mensaje que indique que existe una sola raíz, terminamos con otro disp, otra vez entradas salidas, que indique que la raíz es los puntitos, coma, x nuevamente. Aquí finaliza el programa. Sabemos que cuando termine este bloque, cuando termine este camino del sí del segundo if, se va a brincar todo este bloque del else, va a terminar este if, va a terminar el if más grande y va a terminar el programa. Aquí está toda la secuencia. Este es el camino del sí del segundo if. En caso de que este discriminante no sea igual a 0, nos vamos con nuestro camino del no. Este segundo camino del no nos va a llevar a nuestro último if. Inmediatamente después de este else, volvemos a crear otro if, menú, opción 4 de control, nuevamente opción 3 porque tenemos camino del sí y del no. La comparación que vamos a hacer es preguntar si this es mayor que 0. Cuando this es mayor a 0, quiere decir que existen dos raíces reales. Lo mandamos nuevamente con un disp. Menú, entradas, salidas, disp. Existen dos raíces reales. Y ya no hay que hacer nada más. Esto es todo lo que se hace en el camino del sí. En el camino del no, sin embargo, vamos a mandar el mensaje opuesto.
entradas salidas, disp, existen dos raíces imaginarias. Este es el if más pequeño, realmente solo es este pequeño bloque, solo es esta pequeña parte. Lo siguiente que vamos a escribir, el resto de esta rama, la vamos a escribir dentro del else anterior, porque es el camino del no, pero ya que se terminó este if, es decir, entre los dos finales de los if. Lo que hacemos aquí ya nada más es el cálculo de esas dos raíces. Como ya configuramos las operaciones con números complejos, ahora sí no va a haber ningún problema. Simplemente lo escribimos como ya está declarado. Decimos que x1 se le asigna dos puntitos igual la siguiente operación: menos b más plantilla para abrir la raíz cuadrada de dis, que es mi discriminante, y esto se divide entre dos veces el valor de a. Vamos a copiar esto, que es lo que voy a utilizar a continuación, y después asignamos que x2 control dos puntitos igual va a ser exactamente la misma operación, pero vamos a cambiar este más por un menos b menos la raíz cuadrada del discriminante, todo eso que se divide entre dos veces a. Antes de que se cierren estos dos if, terminamos nuestro código imprimiendo estos dos valores: menú, entradas, salidas, disp, primera raíz, coma, x1, posteriormente, menú, entradas, salidas, disp, segunda raíz, coma, x2. Ahí ya finalizaría nuestro código. Cuando salgamos de este camino del no, va a terminar este if, que es este if más grandecito, va a terminar el if anterior, que es el if más grande, y va a terminar nuestro programa. Hasta aquí ya quedaría nuestro código. Vamos a verificarlo y almacenarlo para pasar a probarlo. Menú, opción número 2, verificar sintaxis y almacenar, primera opción. El programa se almacena con éxito. Vemos que las operaciones se colocan en formato de fracción, así que esto ya es correcto. Pasamos a la calculadora, donde al presionar la tecla bar, vemos que ya aparece nuestro programa número 5. Vamos a seleccionarlo, presionamos enter para ejecutarlo, y me indica que va a empezar a ejecutarse. Nos pide entonces que indiquemos la ecuación cuadrática. Vamos a empezar a entregar los coeficientes a, b y c. Para el valor de a, esta vez vamos a probar donde el valor de a sea 0. Vamos a ponerle 0, vamos a ponerle 5 y un 1. Nos aparece el mensaje de que no hay ecuación cuadrática. La función es una recta y su raíz es de menos 0.2. Aquí está el primer caso. Vamos a ejecutar una segunda vez este programa. Presionamos enter, vemos que sí, y empezamos con los coeficientes. Esta vez vamos a entregar 4x cuadrada más 8x más 4. Estamos buscando forzar esta segunda rama, este segundo caso donde el discriminante es igual a 0. 4, 8, 4. Ahí está. Con estos valores en los coeficientes, el discriminante se va a 0, nos dice que existe una sola raíz y que esa raíz es de menos 1. Ahí ya tenemos entonces lo que sería nuestro segundo caso. Vamos con una tercera ejecución. Volvemos a probar el programa. Esta vez la ecuación cuadrática que vamos a mandar es x cuadrada menos x menos 6. Así que a vale 1, b vale menos 1, c vale menos 6. Presionamos OK. Esto es correcto. Me dice que para estos coeficientes existen dos raíces reales, 3 y menos 2. Probamos esto una última vez para probar el último caso. Ejecutamos nuestro programa y vamos a mandar x cuadrada más x más 1. Esto es correcto. Existen dos raíces imaginarias. Tenemos aquí sus valores en números complejos. Ahí ya terminaría nuestra ejecución. Como podemos ver, los cuatro casos para estas ecuaciones cuadráticas están cubiertos
y se cumple. Con esto finalizaríamos entonces nuestra segunda sesión. Todavía nos quedan más sesiones. Vamos a abordar 3 temas más, donde estaremos viendo la sintaxis y la estructura que debe seguir nuestra codificación dentro de la calculadora Texas. Como siempre, te agradezco por tu atención. Hasta luego.